Amados hermanos, paso a ustedes, por favor, tomen su lugar. Les invito a abrir sus Biblias. A ver, ustedes me van a decir qué libro estamos viendo. ¿Alguien se acuerda la temática de estas semanas? Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Y nos toca la segunda. Voy a leerlo, ahorita que todos lo tengamos, para darle una lectura general y después vamos a ir reflexionando en algunos puntos. Ya todos están ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Si no tiene Biblia, pégase con el de al lado. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como comentábamos el sábado pasado, todos los mensajes a la iglesia tienen una estructura similar. Particularmente en el caso de Esmirna, es una, vamos a decirlo así, es una iglesia especial entre las 7 iglesias, porque la iglesia de Esmirna no tiene amonestación como todas las demás. A la iglesia de Éfeso se la amonesta: has dejado tu primer amor. En el caso de la Odisea, a ella no se le da ningún elogio, pero a la iglesia de Esmirna sí se le da su elogio, la exhortación, la presentación de Cristo. Pero lo que no tiene la iglesia de Esmirna es una amonestación, o sea, es una iglesia a la que no se le tenía que amonestar nada todavía. Esmirna es una comunidad, y recordemos que es el mensaje a la iglesia en Esmirna. La congregación en Esmirna surgió debido a la obra evangelística de la iglesia de Éfeso. Éfeso, Esmirna y Pérgamo eran ciudades vecinas, se distanciaban de 70 kilómetros. Éfeso fue iglesia antes de que la comunidad llegara a Esmirna. Entonces se entiende que Esmirna es el producto evangelístico de la iglesia en Éfeso. El que estaba encargado de la iglesia de Esmirna era el apóstol Juan. El apóstol Juan era encargado de la iglesia de Éfeso, y ahí dejó a uno de sus discípulos, que se llamaba Policarpo, que más adelante vamos a hacer referencia a él. Nada más para concluir esta pequeña introducción, la iglesia en Esmirna es la actual Turquía. Entonces esto quiere decir que no es una invención, no es un cuento que inventaron una iglesia y un mensaje, sino que puntualmente en la historia este mensaje sí estaba referido a una congregación, a una localidad particular, y con el paso de los años esa localidad hoy se encuentra en la actual Turquía. Todos los mensajes a las iglesias empiezan con una presentación de Cristo, pero esta presentación de Cristo pues es particular para cada iglesia, no para vanagloriarse Cristo de lo que Cristo es, sino para que ésta sea aliento y confort para la iglesia. La presentación que hace Cristo la va a hacer de una forma particular, que la iglesia se sienta acogida, respaldada, segura con lo que les está diciendo. Es como cuando llega papá a casa y no hay dinero, y normalmente el papá trae el dinero, y mamá, en mi caso es al revés, pero mamá le puede decir al hijo: ahorita no te puedo comprar nada porque tu papá trae el dinero. Entonces cuando llega papá a casa, el niño se siente como que seguro, porque ya le van a poder subsanar o resolver esta necesidad, ¿no? Porque llega el papá. Así es la presentación que está haciendo Cristo, la intención que tiene Cristo para presentarse a la iglesia, darle tranquilidad a la congregación en esos tiempos. Ahora, no es vanagloriosa porque no está haciendo alarde de cómo es. Si Dios dice soy todopoderoso, no es que esté presumiendo que es todopoderoso, es porque realmente es el único todopoderoso. Decir algo distinto a cualquier atributo de Dios sería mentir. Decir que, bueno, es que Dios también no puede ser todopoderoso, o Dios es fuerte, podríamos caer casi en la mentira, porque no, Dios es lo que es. Y callar algún atributo o cualidad de Dios sería un acto egoísta, porque en las cualidades de Dios nosotros somos bendecidos, dado que Dios no es ni mentiroso ni egoísta, porque Él se comparte a su creación.
En el versículo dice, 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Esta es una frase muy común en el pensamiento hebreo, que va a ser una referencia directa a la eternidad, el primero y el postrero. Si usted se va atrás en la historia, y Jenny lo decía en uno de los textos bíblicos, Dios nos ha visto antes de nuestra concepción, Dios había pensado antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos en el pensamiento de Dios. Si usted se va lo más atrás de la historia, usted se va a encontrar a Cristo. Porque, bueno, varias partes en Apocalipsis dicen, ¿no? Él es el primero y el último, pero también, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si usted empieza a hacerse hacia atrás, va a llegar a Cristo. Pero también si usted se empieza a hacer hacia adelante en la historia, se va a encontrar a Cristo. En Apocalipsis 22:13 nos comenta esta parte de, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y hay referencias en Colosenses que dicen, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Para el humano, la muerte es el fin del camino, según, ¿no? Atrás de la muerte está Cristo. Entonces, si usted va hacia su futuro, se va a encontrar a Cristo. ¿Y qué significa o qué relación? Si yo soy el que es el primero y el postrero, que hace una referencia a la eternidad, ¿qué implicaciones tendría con nosotros? Las implicaciones directas es que Dios no cambia, ni hay variación en Él, por más que pase el tiempo. Jesucristo, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será el mismo, porque es la cualidad directa de Dios. Por ejemplo, yo siempre voy a ser pues como que blanquito, ¿no? No voy a cambiar. Jesús y Dios son eternos, nunca van a cambiar. Y las implicaciones para esto es que sus promesas, las promesas de Dios son vigentes para todas las edades, para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Si Dios cambiara, no fuera fiel, no fuera Dios. Si Dios cambiara, no tendríamos certeza de nuestra salvación. Porque si hoy Dios, o bueno, hace 2000 años Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si Dios cambiara, entonces esa afirmación puede cambiar. ¿Y qué seguridad tendría el creyente para confiar en Dios? Si Dios cambiara de opinión, no sería Dios. Es imposible para Dios cambiar. Debido a que también, y lo que dice Santiago es imposible para Dios mentir. ¿Por qué? No tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, todas las promesas, el cuidado, la protección, son válidos para todos nosotros. Si Él prometió su compañía, tendremos su compañía. Y esto es alentador para la iglesia de Éfeso, que sus condiciones son similares, de Esmirna, que sus condiciones son similares a las de Éfeso. Era una época en la que el cristianismo era perseguido, pero perseguido hasta la muerte. Saber eso del Señor, esa presentación del Señor es una llamada, una ráfaga de aliento para el creyente. Lo impactante de Dios y de su amor es que desde la eternidad nos ha pensado y nos ha amado. Antes de todos los tiempos, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-20, estas promesas que Dios nos hace, este amor que Dios nos brinda a través de Cristo Jesús, no son algo que surgiera del plan A, no funcionó con Adán, vamos a hacer una promesa nueva, el plan B no funcionó con Israel, entonces el plan C vamos a hacerlo con los reyes de Israel, con Judá, con el pueblo del reino del sur. No, entonces un plan D, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar a Cristo. Tal vez la quinta es la vencida. No, sino que es un plan premeditado desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Acá Pedro también hace una referencia, no corruptibles como oro y plata. Y el oro y la plata por todos los tiempos, sobre todo el oro, se ha considerado como el metal precioso, el metal que no pierde su valor, que no se desgasta. Y Pedro dice, eso es desgastable comparado con la salvación que es la salvación o el rescate que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero solo se ha manifestado en este tiempo. Y esto nos lleva al siguiente versículo. Bueno, la siguiente parte dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El plan redentor de Dios
está establecido desde la eternidad, ya lo hemos comentado varias veces. Antes de crear al hombre, y hay una parte del estudio que se llama los estudios pactuales o la teología del pacto, que se encarga de estudiar todos los pactos que Dios ha hecho con la humanidad en la Biblia. Y llegan a una conclusión, que antes de que Dios dijera, hágase la luz, que sea la cruz. Antes de Dios dar el chispazo para toda la creación, Dios ya había decretado que Cristo iba a morir por todos los pecadores para conciliar a la creación que iban a hacer con Dios. Porque si no era así, no tenía caso crear. ¿Para qué voy a crear si al final los voy a condenar a todos y van a vivir lejos de mí? Mejor que se queden así sin existir. Pero Dios en su amor y queriéndose compartir, digamos, con la materia inerte, dice, antes de crear, la cruz tiene que ser el motivo por el cual ellos van a poder ser salvos. Entonces, este plan de redentor lleva consigo la entrega de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la misión de Jesús, al venir aquí a la tierra, o bueno, hacerse presente en la tierra, encarnarse, es dar su vida. Hechos 2, versículo 23, y es el sermón que está dando Pedro, dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahora, hay que entender cómo mataron los judíos y los romanos a Cristo. ¿Ellos tenían el poder para quitarle la vida al Hijo de Dios? No, realmente no. La muerte de Cristo surge porque Dios entrega a su Hijo y permite que le quiten, vamos a decirlo así, históricamente o carnalmente la vida. Si Dios no entrega a su Hijo y Cristo no entrega su vida, no hay poder humano o poder natural que pueda arrebatarle la vida al Creador o al dador de la vida. Jesús, cuando lo van a apresar, dice, ¿acaso no podría yo hablarle a legiones de ángeles y que vengan y que me defiendan? Jesús siempre tuvo una forma de salir del aprieto romano en el que estaba, o con los judíos, con los rabinos. Él podía, pero él se dio a sí mismo. Por ejemplo, dice Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y si avanzamos al verso 17, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta entrega que hace Jesús, de su vida por hallar al pecador, la hace también en fidelidad al Padre. Dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de las adversidades, de los tormentos, de la agonía que estaba sintiendo Cristo por realizar la misión que Dios le dio, Él no solo entrega su vida en sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces, y esta es solo la presentación de Cristo, todo lo que va entre líneas en ese pequeño versículo. Cristo se presenta como el que no cambia, el que no abandona y que no deja sus promesas, y se presenta como el que es el ejemplo de fidelidad y entrega a Dios. Versículo 9 de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Similar a la iglesia en Éfeso que le dice, yo conozco tus obras, acá también Cristo le está diciendo, yo conozco la situación que está pasando la iglesia, yo conozco la tribulación y la pobreza. Sé lo que está pasando en la iglesia. Tribulación es una palabra griega que hace referencia directa a oprimir, aplastar o apretar de forma violenta. No es una tribulación como ahora nosotros ya lo vemos de una forma más diluida, que son problemitas, o una tribulación son tal vez el bullying en la escuela, o una falta de empleo. No, ahí la tribulación es que el ambiente externo de la iglesia estaba aplastando o apretando con violencia a la iglesia. Se hace referencia a un sufrimiento muy, muy, muy intenso. En pocas palabras, llover sobre mojado. Y ahorita vamos a ver por qué. Las condiciones de esta tribulación que estaba pasando la iglesia primitiva, sus condiciones como iglesia, no eran templos ostentosos, ¿cómo se llama? Ni precarios, o sea, era todavía menos que eso. No tenían comunidades, ni siquiera había familias pudientes dentro de la iglesia. No solo no había familias pudientes, no había familias que tuvieran lo básico. Una vez fuimos a una brigada en Puebla y nos acomodaban con los hermanos de esa comunidad. Y muchas veces, porque era un patrón que se repetía, o bueno, lo pude ver 3 veces, lo vivimos 3 veces,
Pero la más impactante fue la que nos cuenta el hermano Mario Alberto. Llegan a una casa y esa casa tenía té porque tenían manzanilla sembrada, agua caliente, con leña, y tenían galletas María. Y al final, ya cuando nos teníamos que regresar, le dicen al hermano Mario Alberto, por favor, ore por la iglesia aquí, porque nosotros somos ricos, hermano. Nosotros somos ricos, somos los ricos de esta comunidad. Y el hermano Mario Alberto, pues con el nudo en la garganta, queriendo llorar yo me cansé de desayunar galletas. Por 3 días hemos desayunado galletas Marías, ¿no? En otras ocasiones nos tocó que los hermanos mataban a la gallina. Yo creo que eso les tocó también a varios de ustedes. Llegábamos, hermanos, y pues uno intentándolo. No, hermano, no se preocupe, te daban todo. No, hermano, yo duermo en el piso, usted duerme en el colchón. Pero de repente, hermano, y su gallina al día siguiente, no, es que se las dimos. Y dice, ¿y qué más tiene? No, ya no tenemos nada. Las despensas que nos traen, y no se compara lo que usted me acaba de dar con lo que le trajimos. La despensa se le va a acabar en poco tiempo y nosotros dimos lo que sobra. Usted dio todo lo que tenía. Entonces, la iglesia era similar en esos tiempos. Ni siquiera tenía para lo necesario. Era una iglesia, en su mayoría, constituida por viudas, o mujeres, pero viudas, huérfanos, ancianos y enfermos. Y la iglesia había llegado a ese punto por la persecución. No es que era una comunidad pobre, sino que la persecución llevó a la iglesia a tener muchas viudas porque asesinaban a los hombres, muchos huérfanos porque mataban a papá y a mamá, muchos ancianos y enfermos también porque no tenían forma de trabajar como lo hacían antes. Sumado a esto, eran perseguidos y lo poco que tenían o que podían ganar se lo podían quitar legítimamente. Es algo que le llaman expolio. Es cuando el gobierno legalmente te puede quitar tus pertenencias. Y la justificación para quitarte tus pertenencias del gobierno en ese tiempo era que tú siguieras a Cristo. Podías tú estar cumpliendo con la ley romana o con la parte que podías cumplir, pero si tú seguías a Cristo, no eras dueño de nada. Pero la iglesia no le llamaba la atención a los ricos, porque para los gentiles el evangelio era locura. Un rico, ¿cómo se va a desprender? Y Jesús habla varias veces de esto. ¿Cómo se va a desprender un rico de sus posesiones por seguir a Cristo? Era una locura para los gentiles. Y para los judíos era una blasfemia. Y en Hebreos capítulo 10 hace una referencia a estas cosas que la iglesia estaba padeciendo en ese tiempo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 32. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren, si gustan. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí el escritor de Hebreos está haciendo alusión al mismo fenómeno que estaba padeciendo la iglesia de Esmirna. La sociedad le quitaba todo a los cristianos, pero el cristiano es pobre para los ojos del mundo. Pablo aquí dice, sufristeis gozosos. No es que nos da mucha alegría que alguien llegue ahorita y que se empiece a llevar todas las cosas, no le vamos a estar aplaudiendo, pero no nos va a quitar el gozo, porque el gozo es un don de Dios. El gozo viene de haber recibido la salvación. Sabemos que en estas situaciones pueden pasar, pero eso nos puede molestar un poco en la alegría, ¿no? Que no vamos a estar. Pero el gozo, la certeza de la salvación, la confirmación de que tomamos la decisión correcta por Cristo, esa no nos la pueden quitar, no importa si se lleven las bocinas, si se lleven muchas cosas de nuestras pertenencias. Por eso siguen el mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero sois ricos. ¿Por qué? Tomando el texto de Pablo, porque tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pablo también dice en Colosenses, segunda de Corintios capítulo 6, amplía esta idea que dice, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Esto
en dos aspectos. El primero y más material es que somos hijos de Dios y Dios es dueño de todo y Dios nos prometió todo y somos coherederos de Cristo y a Cristo Dios le dio todo. Por consiguiente, y no solo Dios le dio todo a Cristo, sino que Cristo compartió todo, no repartió, compartió todo con nosotros. Por lo cual, los bienes materiales que ahorita podemos tener no se comparan con los bienes que nos preparan en el reino. Por eso el cristiano lo tiene todo. Pero todo eso lo administra en este mundo. Eso por un lado. Que técnicamente el cristiano o el creyente no es pobre, porque tiene una herencia incorruptible que se la da el Creador. En la práctica es distinto, porque sí podemos tener, porque no gobierna, el reino de Dios no gobierna el sistema económico de nuestro mundo. Por eso unos somos más pudientes, otros somos menos pudientes, unos tenemos más recursos, otros tenemos más propiedades. ¿Por qué? Porque el sistema económico que gobierna este mundo no es el de Dios, sino otras cosas serían. Por el otro lado, es que esta pobreza no nos impide enriquecer a los demás, porque nuestra riqueza es el Evangelio y no está basado en las cosas materiales. El hermano Jorge decía en la mañana, de un pastor, no sé quién es, pero me hierve la sangre, cuando comenta el hermano Jorge que un pastor se pone un saco raído, roto, y dice, ¿creen que los pueda bendecir así? Y todos dicen, no, pues sí, obviamente, porque el que no tiene, no puede dar. No, haciendo una referencia que lo único que el cristiano puede dar es si tiene dinero. Estos cristianos eran pobres, sobre pobres, muy pobres. Y ellos llevaban la riqueza del Evangelio, siguiendo a Cristo, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre y semejante a los hombres. Y en esa pobreza enriqueció a toda la humanidad. Cristo se tuvo que hacer pobre para hacernos ricos. Nosotros, si somos pobres, podemos hacer ricos a los demás. Y esto es porque el Evangelio llegue a sus vidas. Entonces, en esos dos aspectos, dice, ¿son pobres? Materialmente, realmente, sí son pobres. Pero no son pobres porque tienen la riqueza del Evangelio. Pero tú eres rico, le comentan. Hasta ahí llevamos que la tribulación en Esmirna, en primer lugar, es causada por la persecución. En segundo, por la pobreza material. Y en tercer lugar va a ser el siguiente versículo, la siguiente parte. La tercera parte de la tribulación es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy interesante que diga los que se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Y por qué? Porque hay una incongruencia entre esos judíos. El judío no puede blasfemar, no puede levantar falso testimonio, no puede calumniar, no puede hacer eso un judío, porque un judío se entiende que es parte del pueblo elegido de Dios y tendría que conformarse o comportarse como Dios mismo manda o como Dios mismo es. Desde el Antiguo Testamento dicen, serán santos porque yo soy santo, sed perfectos porque yo soy perfecto, por santo seré tratado. ¿Qué pasaba con estos judíos? Pues que al blasfemar, pues no eran congruentes con su padre. Pero por otro lado ¿contra qué blasfemaban los judíos? Contra los cristianos y la fe de los cristianos. ¿Y cuál es la fe de los cristianos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También dice en el Evangelio, mi Padre y yo somos uno. Si los judíos blasfemaban contra Cristo, por extensión están blasfemando directamente contra Dios, el dador de los 10 mandamientos, el que los sacó de Egipto, el que les dio una nación. A ese mismo, directamente, el judío está blasfemando. Por eso les dice, no lo son, sino sinagoga de Satanás. La sinagoga era el lugar donde era precedido o donde habitaba, o era la referencia directa para el judío de la presencia de Dios. Ahí iban a adorar, a rendir su vida a Dios y a estudiar las Escrituras. Curiosamente, estos judíos, que dice Juan, no dice Juan, escribió Juan, lo dice Jesús, estos que se llaman mi pueblo elegido, no lo son. ¿Por qué? Porque hacen cosas que se parecen más a Satanás. Satanás es referido en la Biblia como el calumniador, como el mentiroso, el padre de mentira. Pero antes de que llegue a ese punto, a esa comparación, Romanos 2 hace esta distinción del judío verdadero y del que no es judío. Romanos 2, 28 dice, porque no es judío el que es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Qué está diciendo Cristo? No importa qué digas que tú eres, no importa de qué familia
tú eres. Eso no es lo que tiene relevancia. Y en el Nuevo Testamento Jesús hace mucho este énfasis, nacidos del Espíritu. Las cualidades que nos dan herencia con Dios son las espirituales, no son las físicas, no son las terrestres. Es que yo vengo de Abraham. ¿Y qué que vengas de Abraham? Por eso hace una distinción. Es conforme la fe de Abraham, no conforme la carne según Abraham. Estos judíos se comportaban más como Satanás, por eso les llama sinagoga de Satanás, porque imitaban más a Satanás que a Dios. ¿Eran opositores del Evangelio? Sí. Satanás se conoce como el opositor. ¿Eran adversarios de Dios? Sí. ¿Y quién es el adversario de Dios sino Satanás? ¿Mentían como Satanás? También. ¿Acusaban como Satanás y señalaban como Satanás? ¿Esos son adjetivos de Satanás? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque los judíos, así como Cristo, decían, ese es cristiano. Y los romanos lo tomaban y se lo llevaban. Entonces, por ello Jesús les llama hijos de Satanás en el Evangelio de Juan. Ustedes son hijos de Satanás. Y si ellos se comportan como su padre y se congregan en un lugar, entonces ya no es sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. Por eso Jesús los descalifica en esta parte. La iglesia de Esmirna había padecido la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Cristo dice, esos no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Porque el verdadero judío y el verdadero cristiano, el verdadero Israel, no es conforme a la descendencia de Abraham, sino, más bien, el verdadero judío, el verdadero Israel y por extensión el verdadero cristiano, no es conforme a la descendencia de Abraham según la fe y no conforme a la carne. El verdadero judío y el verdadero cristiano es el que realmente rinde su vida a Dios en todos los aspectos. Estos judíos eran muy religiosos, pero en su religiosidad no se daban cuenta que estaban blasfemando contra Dios. En su religiosidad, ellos no se daban cuenta que estaban rompiendo los mandamientos, que no estaban siendo dignos representantes de Dios en la tierra. Si llegamos al versículo 10, dice de Apocalipsis, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Si fuera poco, por si fuera poco para la iglesia de Esmirna, Jesús les anuncia, yo sé que tienen tribulación, que los están persiguiendo, que son pobres, que están a cada rato señalándolos y acusándolos, blasfemando contra ustedes. ¿Saben qué vienen? Vas a padecer. Irán a la cárcel, serán probados y tendréis tribulación por 10 días. Y ahí va a empezar la exhortación de Jesús. Ahí empieza. Uno podría decir, ya párale, si ya nos está yendo mal, le estás anunciando que va a seguir yéndonos mal. Pero la exhortación es un llamado a seguir. Es dar aliento al que está en la prueba. Todos conocemos que es un mandamiento, ¿no? Es una orden. Los mandamientos de Dios nosotros los conocemos o los ubicamos muy fácil por los más populares, el decálogo. No matarás, no es una petición, no es una sugerencia, es una orden de Dios. No mates, no cometas adulterio. Y ahí tenemos los 10 mandamientos que Dios hace en el decálogo. No son los únicos, hermanos. Ahora, todos los mandamientos que hay en la Biblia no son tortuosos, ni gravosos, ni pesados. Son una esperanza para el hombre. Uno de los mandamientos más olvidados, o que no vemos como mandamiento, es este. No temas. Es el mandamiento que está repetido más veces en la Biblia. Arriba de 300 veces en la Biblia, Dios nos manda a no temer. Más de 300 veces en la Biblia dice, no temas. La exhortación empieza con un mandamiento de Dios. No temas. Y hay una referencia a 10 días. 10 días, recordemos que es muy simbólico Apocalipsis, entonces cuando aparecen números o figuras, normalmente tienen un significado. En el caso del 10, se entiende como una forma completa, como el número completo. Nosotros también lo vemos en la actualidad así, ¿no? El 10 en las calificaciones es el número completo, el mejor número, no podemos sacar más, ¿no? 10 días tendréis tribulación por 10 días. Hace referencia a un tiempo completo, a una forma completa. Realmente van a tener tribulación, pero la tribulación, ojo, porque le pone días, se va a acabar. Y aquí hace un contraste directamente con la presentación que hace Cristo en el inicio. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy eterno, la tribulación no. Oh, iglesia de Esmirna, yo sé que te está yendo mal, yo sé que estás en tribulación y vendrá tribulación enfrente, pero adivina qué, soy eterno, la tribulación no.
Se va a acabar la tribulación que están teniendo. Los padecimientos van a cesar. Yo, Cristo, no. Porque Dios es fiel, no cambia. Dice, seráis probados. ¿Por qué Dios permite la prueba? ¿O es necesaria la prueba? La respuesta es sí, la respuesta directa es sí. Porque la prueba va a dar evidencia del crecimiento y de la calidad del creyente. Si nosotros vemos cómo refinan o refinaban el oro, yo creo que en algunos lugares siguen refinándolo de la misma manera. Sacan oro de las minas o de algún lado que saquen el oro, y este oro trae impurezas, trae otros metales que se fusionaron con él. Entonces lo que hacen los metalúrgicos, lo meten, lo calientan mucho hasta que se empieza a perder su consistencia y las impurezas empiezan a salir. Barren las impurezas, vuelven a meter el lingote de oro al fuego, lo vuelven a fundir, lo vuelven a sacar y otras impurezas vuelven a salir. Y el metalúrgico, o el herrero, o el que sea, vuelve a retirar las impurezas. ¿Hasta qué? Hasta tener un lingote de oro puro, que en la actualidad son invaluables, no pierden su valor, sostienen a toda la economía, etc. Si el lingote de oro tuviera conciencia, cuando el metalúrgico está metiendo la barra de oro al fuego, pues primero diría, no está tan caliente. Pero ya cuando se empieza a poner al rojo vivo, el lingote va a decir, ya, ¿cuándo me sacas de aquí? Cuando lo saca va a decir, ok, ya aprendí, pasamos la prueba, pero el metalúrgico lo va a volver a meter. Y el oro podría decir, espérate, o sea, ya me estás lastimando, estás causándome sufrimiento, dolor, ¿cuál es tu objetivo? El oro va a saber cuál es el resultado final hasta que todas las impurezas sean eliminadas. Entonces Dios permite, de esa forma, Dios está permitiendo las pruebas para que estas perfeccionen nuestra vida. Algo así como para hacer raíces más fuertes, que soporten otras circunstancias y podamos ser de refugio para los demás. Las pruebas no solo es para que nosotros nos sintamos bien realizados, como la prueba del estudio. Al final estudiamos académicamente no para, ojalá y sea así, no para decir yo ya soy licenciado, sino para ayudar. El médico, sobre todo, que tiene una vocación muy bonita, es ¿para qué eres médico? No, porque tengo la vocación de atender la salud de los demás. No solo para decir, yo ya tengo el grado académico de que soy el señor doctor, no, sino es para brindar a los demás la ayuda que necesitan. En esta exhortación les da otro mandamiento: sé fiel hasta la muerte. No es una súplica que Dios tiene para la iglesia de Esmirna, también es un mandamiento: sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué es ser fiel? Ser fiel es ser constante en las acciones, ser siempre exacto o siempre igual. Y el ejemplo que me dieron en la preparatoria era el de un reloj. Cuando se dice que un producto tiene una alta fidelidad, es porque ese producto siempre hace lo que dice que hace. En el caso del reloj, un reloj es altamente fiel cuando el reloj siempre te da bien la hora. Si un reloj no da bien la hora, no es un reloj fiel. Pero si siempre te da bien la hora hasta que se le acabe la pila, es un reloj fiel. Hasta la muerte debemos ser fiel. Y esta fidelidad que nos pide Dios es en compromiso, es en fe y es en afecto. Tenemos que tener siempre esas cuestiones. Este mandato hasta la muerte, por varios lados, nos llama a ser fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Es la condición para terminar, es la muerte. No nuestro contexto, no nuestra situación. No si hay tribulación, no si hay padecimientos, no si hay bonanza, no si hay abundancia. Nos manda a ser fieles hasta la muerte. Aunque esta fidelidad a veces sí nos cause la muerte, como a los cristianos de esa época. Ser fieles a Cristo, si yo podía haber vivido 100 años, allá por ser fiel a Cristo iba a vivir 40, 20. Entonces, esas son las dos cuestiones. Ser fiel aunque me cueste la muerte, y si no, ser fiel hasta la muerte, en la tribulación o en la abundancia. Aquí para nosotros hay algo un poco distinto a la iglesia de ese tiempo, porque a veces la abundancia es la que nos lleva a ser infieles a Dios, no la tribulación. En la tribulación corremos, Dios mío, y ahí empezamos a recitar todo lo que nos acordamos en la tribulación, cuando tenemos un problema. Pero la abundancia en estos tiempos es la que más nos aleja de Dios, porque empezamos a valorar más esas cosas que nos gustan que a Dios mismo. Los ponemos como primer prioridad, eso, que a Dios. Entonces, este llamado y poco a poco, estas cosas de la abundancia que nos gustan, nos van
van a ir produciendo en nosotros infidelidad. Es un llamado para nosotros porque nosotros vemos la otra cara de la moneda, porque ahí también había mucha deserción. Si me va a matar el emperador, no, mejor le digo que no a Cristo, ¿no? Mejor aquí corrió que aquí quedó. Aquí con nosotros no pasa así, pero es algo de lo que tenemos que tener presente. Ahora, este es un mandato que tiene promesa: sé fiel hasta la muerte, y si eso se cumple, hermanos, yo te daré la corona de la vida. Se están celebrando los Juegos Olímpicos. Son originados en esta región. La corona de la vida era un elemento común para los hermanos en Esmirna, porque era la corona que le daba de oliva a los atletas, pero solo se le daba a los atletas que eran vencedores. Juan está usando esta figura, o el Señor Jesús está usando esta figura para darles a conocer o enfatizar el galardón de la historia, el galardón de la victoria prometida a los que son los fieles creyentes, solo a los fieles creyentes. Para ellos era muy común, era un espectáculo. Hasta luego cuando uno va al estadio siente ese fervor, esa atmósfera que hace que todos estén como que eufóricos. Recibir el premio del primer lugar es algo que todos quisiéramos, pero para ellos este era un ejemplo muy, muy vívido para la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje lo mandan por un ángel, pero el mensaje es para toda la iglesia. Pero Dios está pidiendo cuentas al individuo. No va a ser un promedio de la iglesia. La iglesia en promedio le fue bien. Entonces todos los de la iglesia, órale, para el reino. No. Es un llamado. Cristo usa la condición general de la iglesia para hacer un llamado personal con el creyente. ¿Quiénes son estos vencedores? Pues si nos vamos a primera de Juan 5, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la muerte segunda no tendrá poder sobre los que han vencido al mundo, que son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya desde hoy gozan la vida eterna. Si nosotros realmente creemos en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que Él nos salvó y nos reconcilió con el Padre, no tenemos que esperar para sentir la vida eterna. Nosotros ya podemos empezar a vivir el reino hoy. Por lo cual la segunda muerte no tendrá parte con nosotros ni poder, pues nuestro Señor es el que nos llamará, como dice en la parábola: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya para terminar, hermanos, quiero contarles algo que podemos extraer de la historia. El encargado de esta iglesia, al que se le manda la carta, el mensaje de parte de Cristo, se llamaba Policarpo. Policarpo, les dije que era discípulo del apóstol Juan. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno, Policarpo fue encargado de pastor de la iglesia aproximadamente en el año 100 después de Cristo. El Apocalipsis fue escrito el 90 después de Cristo, por lo cual cuando llegó el mensaje, o llegó Policarpo, ya se conocía el mensaje, y es un mensaje del cual Policarpo se tuvo que hacer responsable. Policarpo fue quemado vivo a los 86 años de vida, y este es el relato, o el último testimonio de su vida. Se les voy a leer. De nuevo, Quadratus, que era el que estaba enjuiciando a Policarpo, de entrada a Policarpo se le apresa porque no quiso prenderle incienso al emperador. Porque no quiso prenderle su velita, lo llevaron a las autoridades. Y llegamos a esta escena. De nuevo, Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Me conmueve este relato. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me ha salvado? Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo en una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno para este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Por ello te bendigo y glorifico. Amén. Así, hermanos, murió aquel anciano a quien años antes, cuando todavía era joven, recibió un mensaje de parte del Señor, alentándole a ser fiel a pesar de la tribulación. Este anciano tuvo oídos para oír y atender al mandato de Dios de ser fiel hasta la muerte.
En la teoría es fácil. ¿Por qué? Porque ya expresamos que Cristo es eterno y que no hay tribulación más grande que Cristo. No hay abundancia más grande que Cristo. Es fácil de entenderlo. Si ponemos a Cristo en nuestra mente en una balanza, vemos que es gigantesco y este mundo es pequeño. Que lo que nos ofrece este mundo es nada y lo que nos ofrece Cristo lo es todo. Eso en la mente. En los actos, a veces vemos la diferencia al revés. En los actos es un para hacer. Ser fiel a Cristo es una gran labor. Pero en esta labor, Cristo no nos dejó solos. Dice las últimas palabras, a las cuales quiero que siempre recordemos. Todas las cosas que nos ha dicho Cristo, que es fiel, siempre fiel. Estas cosas nos ha hablado para que en Él tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Él ha vencido al mundo. Creamos estas palabras, que son palabras que hoy nos deja nuestro precioso Salvador a través de la iglesia de Esmirna. Seamos fieles. Nosotros sobre todo en la abundancia. Pero cuando llegue la tribulación, recordemos que Cristo está ahí. Dios les bendiga a todos.